Grupo Parlamentario Socialista, PSOE, Regionalistas y registro de entrada número 11.714. Para su defensa, ante el Pleno, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE, Regionalistas, la señora Serrano García, por tiempo de 10 minutos. Gracias, señor presidente. El Grupo Parlamentario PSOE Regionalista trae a la Cámara hoy una propuesta de impulso en la que insta a la Junta de Extremadura a solicitar acreditación docente para Extremadura en los centros sanitarios y sociosanitarios de titularidad pública de las siguientes especialidades de enfermería: enfermería geriátrica, pediátrica, la ampliación de la capacidad docente a toda Extremadura de las especialidades de enfermería de salud mental y familiar y comunitaria, crear las unidades docentes, ampliar las existentes y ofertar las plazas de formación en las especialidades de geriatría, pediatría, salud mental y familiar y comunitaria. Y además convertir las unidades docentes de medicina y enfermería en unidades docentes multiprofesionales, como establece el Real Decreto 183/2008 y el Decreto 14/2011 de Extremadura, concretamente y de forma muy especial la enfermería obstétrico-ginecológica. Este grupo parlamentario considera necesario el impulso y el desarrollo de las especialidades de enfermería, no solo en base a las recomendaciones de la Unión Europea, sino al mandato constitucional de la protección de la salud y a las competencias de las comunidades autónomas, a la responsabilidad de los poderes públicos de promover todas las acciones necesarias para garantizar el derecho a la salud. Y todo ello nos lleva al establecimiento de un sistema de especialización para dar una mejor atención sanitaria a los ciudadanos. Es necesario conseguir adecuar la formación de los profesionales a las necesidades del sistema sanitario, debido a la constante evolución de los conocimientos científicos, los medios técnicos y el propio sistema de salud, así como la modificación en los patrones epidemiológicos, la evolución de las pirámides de población y las necesidades de atención y cuidados especializados que demandan los ciudadanos. El desarrollo de las especialidades de enfermería supondría dar una respuesta a las necesidades sociales y de salud de la población, sin obviar, por otra parte, las aspiraciones de desarrollo profesional de este colectivo, máxime en unos momentos de dificultad con unas tasas inasumibles de desempleo. Potenciar las especialidades puede significar una salida profesional, 2 años de formación retribuida para estos profesionales que no reciben una respuesta por parte de la Administración, por parte del Gobierno de Extremadura, que no sea paro, empobrecimiento y precariedad laboral. Hace unos días nos desayunábamos con el cierre de la Escuela del SE de Badajoz. Hablan ustedes de una integración de la misma en la Universidad de Extremadura. Nosotros, al igual que los sindicatos del sector, pensamos que se trata de un cierre encubierto de la misma. No obstante, nuestra propuesta, esa escuela de enfermería, sería perfecta para potenciar las especialidades de enfermería y nos permitiría aprovechar la capacidad docente y la experiencia formativa de muchos profesores que han trabajado en esa escuela durante muchísimos años y entre los que se encuentran incluso jefes de estudio o coordinadores de unidades docentes actuales en Extremadura, como matrona y familia y comunitaria. El cierre de la escuela de enfermería es otra de las consecuencias de los recortes sanitarios. Extremadura es la región con mayor recortes sanitarios, la que más, con un 23% de bajada de los presupuestos. Y estos recortes afectan de una manera directa a los profesionales de enfermería, de tal modo que Extremadura es la comunidad autónoma con la tasa más elevada de paro enfermero. Son 580 los profesionales parados en la provincia de Badajoz y 301 en la provincia de Cáceres. En el último año de gobierno de Monago, el paro en el sector sanitario ha incrementado en un 24%, y de este 24, un 80% son mujeres.
uno de los colectivos más azotados por la crisis junto con los jóvenes. Por cada médico en paro son 10 las enfermeras que pierden su puesto de trabajo y esto pone de manifiesto que estamos yendo a un sistema excesivamente medicalizado. Por lo tanto, una situación insostenible y tremendamente injusta. Hemos pasado de una inversión per cápita de 1.500 euros por habitante y año a 1.200 euros por habitante y año, una caída del 16%. Y hemos dejado de invertir en capital humano, que es la clave del sistema sanitario. 61 millones de euros en capítulo 1 en gastos de personal, que golpea duramente a la enfermería y dibuja un panorama desalentador, con una OPE convocada en el 2011, que sería la solución a los problemas de las plantillas de enfermería y que está totalmente parada. Totalmente parada. Un enfermero que no haya optado a esta OPE no tendrá oportunidad de volverlo a hacer mínimo hasta el 2020. Hasta el 2020. El futuro es el paro y la emigración para este colectivo. Las escuelas de enfermería se están convirtiendo en fábricas de parados. En fábricas de parados que le cuestan muchísimo dinero a los ciudadanos extremeños. Profesionales altamente cualificados que van a ser empleados en otros países a coste cero, mientras aquí en Extremadura incrementan las listas de espera. Se han disparado los tiempos de respuesta a límites que no son ni socialmente ni científicamente aceptables. Mientras aquí en Extremadura cerramos los puntos de atención continuada. Mientras se resiente la atención a crónicos por parte de primaria, cuando se olvidan las actividades preventivas, mientras aquí se destruye empleo, no se cubren las plazas por fallecimiento o jubilación, se amortizan. Las bolsas de interinidades no se mueven para nada, se contrata en precario y de forma eventual. No se sustituye a los profesionales, se acumula. Un 30% únicamente se ha sustituido este verano a estos profesionales y eso tiene un efecto negativo en la salud, en la calidad de la asistencia sanitaria y en la seguridad de los pacientes. Y además crea un clima de conflictividad entre los profesionales y los usuarios, cuando la demanda no disminuye, sino que aumenta, porque la población cada vez está más envejecida y cada vez hay más enfermedades crónicas. A todo esto debe unirse la paralización completa del desarrollo de la profesión, con graves retrasos en la aprobación de normas exigidas por la ley, como la prescripción de enfermería o el desarrollo efectivo de las especialidades. Y todo esto nos lleva a que nos conduce a la profesión y a los profesionales a un callejón sin salida con un futuro poco alentador. Y lo que está en juego, en definitiva, con esto, es la seguridad de los pacientes. Mirad, la evidencia científica pone de manifiesto que el mayor número de enfermeras, así como un mayor aumento de su cualificación y un mayor desarrollo de sus competencias conlleva menores riesgos para los pacientes y, en definitiva, más vidas salvadas. Por eso este grupo solicita a la Junta de Extremadura a desarrollar el Real Decreto 450/2005 de especialidades de enfermería, que es una ley que ya existe y que es un Real Decreto que supone una respuesta al mandato constitucional de protección de la salud. La especialización es una necesidad para evitar errores en una sanidad cada vez más especializada y más exigentes. A más enfermeras especialistas, más vidas salvadas. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Serrano. En turno en contra o de fijación de posiciones, señorías. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdesíes, señor Casco Ruiz, tiene la palabra por tiempo de 5 minutos.
Muchas gracias, señor presidente. Yo estoy de acuerdo, señora Serrano, con una parte importante de lo que usted propone, pero ha surgido un problema y es que los cambios normativos son más rápidos que nuestros debates en este Parlamento. Ayer se reunía, si no me equivoco, el Consejo Interterritorial. Ha habido ahora mismo una mesa técnica entre las comunidades autónomas, el Gobierno y distintas organizaciones, y hoy se publica un proyecto de ley que va a cambiar sustancialmente el mapa de especialidades, totalmente, incluyendo, porque lo anula el decreto 183/2008, que se ve afectado por ese proyecto de ley que se va a aprobar y que ayer salió del Consejo Interterritorial. Por lo tanto, lo que yo propongo es que tendremos que ver en qué situación queda el nuevo mapa de especialidades con la acción del Gobierno central, con lo que se aprobó ayer en el Consejo Interterritorial y que se va a aprobar por la mayoría absoluta, evidentemente, y que va a cambiar el actual mapa de especialidades. Por lo tanto, que veamos en qué situación quedamos y poder volver a presentar esta iniciativa ante la nueva realidad. Nosotros no descartamos que pueda ser una propuesta de impulso, que se pueda adaptar a esa nueva realidad nacional, que veamos cómo podemos favorecer a nuestros enfermeros, a nuestros trabajadores de esta comunidad y, por lo tanto, en septiembre se pueda aprobar de nuevo esta propuesta, adaptándola a la nueva realidad que se ha creado por parte del Gobierno de España. Por lo tanto, asumo buena parte de su intervención. Lo único que yo le pediría es aplazarlo para ver cómo podemos adaptar ante la situación que ha cambiado por ese proyecto de ley. Esa es la propuesta que le hacemos por parte de Izquierda Unida. Muchas gracias, señor Casco Ruiz. Por el Grupo Parlamentario Mayoritario, Grupo Popular Extremadura Unida, tiene la palabra la señora Rosa Romero. Gracias, señor presidente. Señorías, sean mis primeras palabras de reconocimiento a los profesionales de la enfermería por la excelente labor que llevan día a día. Somos conscientes también de que trabajan por y para las personas y lo están haciendo en momentos de dificultades económicas en los que ha habido que hacer efectivamente ajustes, y ellos sobre sus espaldas y sobre su responsabilidad y profesionalidad han cargado y han colaborado con la Administración. Por lo tanto, vaya el reconocimiento por delante y también ese reconocimiento de que han actuado con más responsabilidad que muchos que se dicen responsables políticos y que quieren erigirse en su voz. ¿Que son parte fundamental del sistema sanitario? Por supuesto. ¿Y que evolucionan con el sistema sanitario? También. ¿Y que es necesario que, partiendo de una formación generalizada, tienen que avanzar en una formación especializada? Por supuesto. Ya existen en Extremadura, lo saben señorías, las especialidades de enfermería obstétrico-ginecológica, la de salud mental, la familiar y comunitaria, y también se ha creado la categoría estatutaria del enfermero especialista del trabajo. Y somos partidarios en mi grupo, Partido Popular Extremadura Unida, de que hay que seguir avanzando en la acreditación docente de otras especialidades. Señora Serrano, como de enfermería, como de casi todo, sabe usted más que yo, pues me obliga usted en cada intervención a ponerme las pilas y a documentarme por una cuestión de responsabilidad, y yo hago ese esfuerzo para intentar estar a la altura, al menos, de los conocimientos y de la dialéctica a la que usted me somete en cada pleno. Y estudiando me he dado cuenta, señora Serrano, de que hay una normativa, pero sobre todo que hay una normativa de 5 de julio del 2013, el Real Decreto por el que se regula la troncalidad y otros aspectos del sistema de formación sanitaria especializada en ciencia de la salud, que viene a decir, señora Serrano, que eso que usted pide, que es que se aplique el Real Decreto 183 del 2008, viene a decir este Real Decreto, que se ha conseguido además con el acuerdo de los colectivos, viene a decir en esencia que queda derogado. Lo que viene a determinar es la derogación y la actualización de los contenidos del Real Decreto 183/2008. Ve, señora Serrano, lo importante que es estudiar y actualizarse, hay que reciclarse. Mire, como yo de esto sé menos que usted, obviamente, pues me preocupo de hablar con los colectivos afectados, con los colegios de profesionales de farmacéuticos. ¿Y qué nos están diciendo los que saben de esto tanto como usted y mucho más que yo?
Miren ustedes, los colegios profesionales de enfermería, no solo los de Extremadura, sino los de toda España, están reivindicando, señorías, y así lo dice también el sindicato mayoritario de enfermeros y el colectivo en general, están reivindicando un acuerdo a nivel nacional. Hablan de la necesidad, le leo literalmente las palabras del sindicato de enfermería, de la necesidad de negociar un plan progresivo de implantación de puestos de trabajo de especialistas que, a su vez, respeten las condiciones laborales y los derechos profesionales que ya están en el sistema y demandan concretamente la creación de categorías de enfermeros especialistas en todo el Sistema Nacional de Salud. Lo que los profesionales de enfermería nos están pidiendo, los colegios profesionales y el sindicato que los representa, es que se homogenicen los títulos de especialistas. En lo que lleva trabajando, y usted lo sabe, señora Serrano, porque usted recibe, como yo, esta publicación, en lo que lleva trabajando el Ministerio con las comunidades autónomas, que ya el 24 de julio reconoce que se pacta la troncalidad. Por lo tanto, señora Serrano, pretende usted erigirse en la voz de los profesionales, pero desoye usted la voz de los profesionales si no considera la pretensión que nosotros le estamos haciendo. Lo que nosotros le venimos a decir, señora Serrano, es que, llegado a este punto, llegado a la publicación de este proyecto de Real Decreto que nos obliga necesariamente a las comunidades autónomas a adaptarnos a lo establecido, yo le pido por responsabilidad que retiren ustedes esta iniciativa. Tienen el compromiso de mi grupo de sentarnos a negociar una propuesta bien de pronunciamiento, bien de impulso en los términos que se considere para poder recoger las inquietudes nacionales y de este colectivo. No tenemos nada que perder, señora Serrano, si usted retira esta propuesta e intentamos consensuar los tres grupos parlamentarios una iniciativa que insta al Gobierno de España a dar cumplimiento a las demandas del colectivo de enfermería. Este es el último pleno de este periodo de sesiones y tiene mi palabra y el compromiso de mi grupo de sentarnos a establecer las bases para esa nueva iniciativa, que puede ser propuesta de pronunciamiento, propuesta de impulso, que se adapte, señora Serrano, a la normativa, porque, en todo caso, lo que usted nos está pidiendo es de imposible cumplimiento, porque para cuando se pudiera poner en marcha ya estaría derogado por la publicación del nuevo decreto de troncalidad. Espero, señora Serrano, que si lo que le mueve es el interés y la legítima defensa de los intereses de los profesionales, reconsidere la postura, retire esta iniciativa y llevemos una de consenso. Apelo también a ese nuevo espíritu de consenso que parece nació en Extremadura después del debate del Estado de la región. Y digo yo que en materia de sanidad también podremos, señora Serrano, llegar a acuerdo. O en tema de sanidad no. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Rosa Romero. En turno de réplica, señora Serrano García, tiene un tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Mire, señora diputada, el tema que se trató ayer en el Consejo Interterritorial es la troncalidad de medicina. No tiene nada que ver con las especialidades de enfermería que están reguladas por el Real Decreto 450/2005. Ese no está derogado, ese sigue vigente. Mire, una sociedad sana, gracias a los cuidados de enfermería, es más productiva y una sociedad sana es una sociedad más avanzada. Sin embargo, el señor Monago y el señor Carrón están tomando medidas que están poniendo en riesgo la salud de los extremeños. Medidas para superar la crisis económica que no pueden suponer para nada una merma en la salud y en la seguridad de los pacientes. Reducir plantillas de enfermería y no invertir en su desarrollo profesional tiene unas consecuencias negativas para la calidad de la asistencia sanitaria. Ahorrar en enfermería supone multiplicar el riesgo para la salud, la seguridad y la vida de los pacientes. La enfermería es una figura clave en el sistema sanitario y están asistiendo a un importante retroceso tanto profesional como laboral, lo cual supone, en definitiva, un riesgo para la seguridad de los pacientes. Cuando invertir en enfermería es invertir en salud. Este grupo no entiende que tengan que ser los enfermeros quienes paguen injustamente con sus puestos de trabajo los recortes de una administración que además da signos claros de gestión ineficiente, como no hay nada más que acercarse a las listas de espera.
Enfermería, lejos de ser un problema, es una solución a muchos de los problemas que afectan a la sanidad hoy. Un ejemplo muy claro, prescripción de enfermería está suponiendo en Andalucía un ahorro de unos 16 millones de euros. O sea que enfermería, más que un problema, se torna en una solución de mucha de la problemática. Este grupo no entiende por qué se están cruzando las líneas rojas en cuanto a ratios mínimo enfermero-paciente. Reducir el número de enfermeros más allá de los estándares establecidos por el propio Sistema Nacional de Salud multiplica seriamente el riesgo para la salud. Mire, múltiples estudios internacionales en más de 6.000 hospitales de todo el mundo demuestran con evidencia científica que reducir el número de enfermeras incrementa las complicaciones, los días de hospitalización y los costes por paciente, así como la mortalidad. Ahorrar en enfermería es una de las decisiones más arriesgadas y menos rentables para el sistema de salud. Este grupo considera necesario desarrollar plenamente unas especialidades que vienen establecidas por ley, el Real Decreto 450/2005, y financiadas por el sistema de salud, y que son imprescindibles para garantizar la seguridad de los pacientes y el desarrollo profesional del enfermero. La especialización es una necesidad para evitar errores en una sanidad cada día más especializada. La evidencia científica demuestra que más enfermeras especialistas, más vidas salvadas. Este grupo también considera necesario, y aprovechando esta intervención, de no retrasar otras normas que hay que desarrollar, como es la prescripción de enfermería, porque esta profesión está asumiendo responsabilidades para que el sistema de salud siga funcionando, para las que no tienen ningún tipo de cobertura jurídica desarrollada. Y no podemos seguir asumiendo funciones y responsabilidades para las que no tenemos ningún tipo de seguridad jurídica. Entonces, basta ya de que la responsabilidad de este colectivo, de los profesionales de enfermería, que están manteniendo el sistema sanitario a flote a pesar de los fuertes recortes que están sufriendo en sus plantillas, solamente reciban de la Administración desprecio, precariedad y retroceso profesional por parte de la Administración. Y no lo dice este grupo parlamentario, lo dicen los colegios de enfermería, lo dice la profesión enfermera. Por lo tanto, apliquen la ley, desarrollen el Real Decreto 450/2005 de especialidades de enfermería y no le den, voy terminando, y no le den la espalda a un colectivo que, lejos de ser un problema, se torna en la solución de mucho de la problemática que hoy sufre la sanidad en este país, en esta comunidad autónoma. Nada más y muchas gracias. Gracias, señoría. Para cerrar el debate, señorías, los grupos parlamentarios dispondrán de un nuevo turno de 5 minutos, cada uno de ellos de menor a mayor. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida, Verdesí, retiran. No quieren el turno. Lo rechazan. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Serrano García, PSOE Regionalistas, tendría un nuevo turno de 5 minutos. Qué bien nos ha venido el Consejo Interterritorial para no debatir y no esta iniciativa hoy en el Pleno. Nos ha venido Dios a ver con el Consejo Interterritorial, ¿verdad? Y la troncalidad de medicina. Mire, la labor de enfermería es clave en el Sistema Nacional de Salud en general y en el Sistema Extremeño de Salud en particular. La enfermera es fundamental para la educación, para la salud, es fundamental para cuidados intensivos, es fundamental en la especialización en las plantas de enfermería, es un elemento clave en el sistema de salud. Su formación generalista y holística le permite dar a los pacientes cuidados integrales. Sin embargo, es verdad que la evolución dentro de lo que son las ciencias de la salud ha requerido de enfermeras que, manteniendo su formación generalista, dispongan de una formación especializada de calidad.
La formación de enfermeras internas residentes es una formación a potenciar. Y ese es el contenido de esta propuesta. Potenciar las especialidades de enfermería que vienen recogidas en el Real Decreto 450/2005. Actualmente, Extremadura cuenta a día de hoy con acreditación para la formación especializada de matrona, 8 plazas, salud mental, 2 plazas y enfermería familiar y comunitaria, 8 plazas acreditadas. El actual Gobierno del señor Monago durante estos 2 años no ha potenciado ni una sola de las unidades docentes acreditadas ni ha creado ninguna unidad nueva tampoco. Solo ha potenciado en este colectivo el paro, el empobrecimiento y la precariedad laboral de los profesionales. Abandonen ustedes las políticas de reducción de las plantillas solamente basándose en criterios económicos y apuesten ustedes seriamente y déjese de troncalidad y del Consejo Interterritorial y eso que le ha venido estupendamente hoy para salirse del debate, que no le interesa, y apuesten ustedes por el desarrollo profesional y laboral de este colectivo que es clave en el Sistema Nacional de Salud. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Serrano. Para cerrar el debate, señorías, por el Grupo Mayoritario, Grupo Popular Extremadura Unida, tiene la palabra la señora Rosa Romero por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Señora Serrano, como siempre, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, usted no ha hablado de su iniciativa y usted ha venido aquí a utilizar la sanidad como arma arrojadiza, como viene haciendo. Y tengo que reconocer que me he equivocado. Me he equivocado, señorías, porque yo de verdad, señora Serrano, creía y confiaba en que cuando usted presentó esta iniciativa les movía un objetivo noble, que era la defensa de los legítimos intereses de un colectivo como el de la enfermería, que no se merece la falta de respeto que usted ha demostrado hoy en esta tribuna. Y me equivoqué también, señorías, y lo reconozco, porque le ha podido más su afán de protagonismo cuando los protagonistas aquí no somos ni usted ni yo, ninguno de nosotros. Los protagonistas aquí tienen que ser el colectivo de enfermería, que llevan mucho tiempo para terminar de recorrer un camino en el que ustedes lo dejaron a mitad. Y se ha preocupado más, señora Serrano, de que se oiga su voz que la voz de los profesionales de la enfermería, que son los que están pidiendo la implantación de una categoría de enfermeros especialistas en todo el Sistema Nacional de Salud, en lo que está trabajando precisamente el Ministerio de Sanidad en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Y me equivoqué también, y lo reconozco, pensando que en tema de sanidad podríamos llegar a acuerdos. Pero no sé, señor Vara ausente, por qué precisamente en sanidad no quiere el señor Vara que lleguemos a acuerdos. El primero, que dijo que no iba a utilizar la sanidad como arma arrojadiza. ¿Qué perdía, señora Serrano, con aceptar la propuesta y la mano que le hemos tendido los dos grupos políticos, tanto Partido Popular Extremadura Unida como Izquierda Unida Verde Sí? ¿Qué perdía usted en retirar esa propuesta e intentar consensuar otra? Yo le digo lo que perdía usted. Para empezar, los profesionales no perdían nada, ganaban, y ahora le explicaré por qué. Usted perdía, si la retiraba, la oportunidad de volver a echar en cara el tema de la sanidad. Porque usted no ha venido a hablar de las reivindicaciones de los enfermeros, usted ha venido a hablar de los recortes en su raca habitual. Miren ustedes, si estamos de acuerdo, señora Serrano, y se lo he dicho, en que unidades docentes sí, pero que se haga a través de una política homogénea en el conjunto del Estado. Si estamos de acuerdo también en que haya bolsas específicas para enfermeros especialistas. Si además, respecto de las unidades docentes multiprofesionales, también la compartimos, porque además estas especialidades van a dar respuesta a las necesidades actuales y con un coste económico inferior, ¿por qué, señora Serrano, no acepta esa propuesta? Se lo digo porque usted no está en lo verdaderamente importante. Me preocupa, señora Serrano, que usted pretenda seguir adelante con esta propuesta de impulso, que lo que viene a hacer usted es un pan con dos tortas, porque no va a beneficiar al colectivo de enfermeros de nuestra región. En todo caso, le va a perjudicar y le explico por qué. Mire usted,
Si nosotros acreditamos especialidades en nuestra comunidad autónoma y no se hacen otras, lo único que vamos a conseguir es un efecto llamada de profesionales de otra comunidad autónoma que se van a beneficiar. Y no me preocupa que otros profesionales se beneficien. Lo que me preocupa es que los profesionales de enfermería de nuestra región se perjudiquen. Y les recuerdo que usted y yo representamos una Cámara autonómica y nos debemos mejor y principalmente a la defensa de los intereses de nuestros ciudadanos y de los ciudadanos de nuestra región. Señora Serrano, yo siento mucho que se hayan quedado ustedes fuera, porque si de lo que se trata es de acabar con esa disparidad en la valoración de títulos especialistas, en las bolsas de empleo y en las oposiciones, si de lo que se trata es de que en todas las comunidades autónomas existan tantas unidades docentes como bolsas de empleo propias para enfermeros especialistas, si la voluntad del Ministerio públicamente manifestada es la de avanzar en la línea de la especialización y tener a los profesionales cualificados trabajando en el sitio donde resulten más útiles, si eso es lo que piden además los colegios profesionales, si eso es lo que pide el sindicato, señora Serrano, no me queda más que concluir que, como todos habrán podido constatar, tenemos varias voluntades y un solo rechazo. La voluntad de mi grupo Partido Popular Extremadura Unida, la voluntad del Grupo Izquierda Unida Verde Sie, la voluntad del Ministerio de Sanidad, también, y la más importante para nosotros, la del colectivo de profesionales de enfermería y colegios profesionales. Y un solo rechazo, el de ustedes, señorías socialistas, los únicos que rechazan el consenso. Yo lamento que se queden ustedes solos en una iniciativa que no va a ninguna parte y que aboca a los profesionales a perjudicarle. Va a ser peor el remedio que la enfermedad, y usted lo sabe. Y lamento y me gustaría que alguna vez me contesten por qué no quieren acuerdo en materia de sanidad. ¿Por qué no? Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Rosa Romero. Señorías, anuncié la votación tanto de la presente propuesta de impulso, lógicamente que corresponde hacer la votación ahora. Para ello he llamado al timbre, pero me dicen los tres portavoces parlamentarios que siguen negociando. Solamente hay uno aquí en el hemiciclo, pero parece ser que habría alguna posibilidad por parte de ese grupo parlamentario. Está negociando el que ha actuado de portavoz en el debate, el secretario primero de la mesa de la Cámara, y que habría alguna posibilidad de llegar a mayor consenso. En aras de ese consenso, pospongo la votación al final de la siguiente propuesta y continuamos con el orden del día a continuación, señorías. La segunda de las propuestas de impulso ante el Pleno fijada en el orden del día, señorías, es la número 124, instando a la Junta de Extremadura a que en los procesos de concursos para el personal al servicio de la Administración autonómica y en las convocatorias de las comisiones de servicio se valore no solo el destino del cónyuge, sino también el de los ascendientes y descendientes en primer grado que requieran cuidados, atendiendo a la conciliación de la vida laboral y también familiar. Formulada por el Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalista y cuyo registro de entrada fue el número 11.884. Para la defensa de la misma y por dicho grupo parlamentario tiene la palabra el señor Escribano Sánchez por tiempo de 10 minutos. Buenos días, señoras y señores diputados. Hoy traemos aquí una propuesta de impulso que desde el grupo parlamentario hemos considerado conveniente dividirla en dos partes, pero que realmente trata de lo mismo. En varias ocasiones, señorías, hemos oído decir que la Administración en tiempos difíciles, en situaciones de crisis como la actual, ante un cambio de gobierno y también en ocasiones ante un cambio de paradigma, decía, la Administración funciona sola, que seguía realizando el trabajo, que seguía prestando sus servicios, que seguía dando en mayor o menor medida respuesta a los problemas de los ciudadanos. Y muchas veces, debido a la mala imagen que se tiene o malintencionada, pues realmente no nos acordamos de quién está detrás de esto que se llama la Administración. No nos acordamos que detrás de esos ordenadores, detrás de esas batas blancas, entre un montón de chiquillos, detrás de un camión de gran tonelaje, vestidos con monos azules o verdes, con uniformes de policía, etcétera, etcétera, se encuentran, señorías, nuestros empleados públicos, que en su inmensa mayoría, con frío o con calor, con recortes salariales, con pocos reconocimientos por sus trabajos y desvelos, se afanan por servir, con letras mayúsculas, a los ciudadanos y a ciudadanas de nuestra región, por resolver sus problemas de reinserción,
por curar sus enfermedades, por educar a sus hijos, por resolver situaciones de peligro, por adecuar y arreglar calles, plazas, jardines. Sería, señores y señoras diputadas, no me entero de casi nada, señor presidente o señora presidenta, con el ruido que tienen algunos diputados. Sería interminable, decía, la lista de acciones y de trabajos y la lista de profesionales que diariamente hacen posible que esa maquinaria llamada Administración no se pare ni un segundo de esos 365 días de cualquier año. Si importantes son las retribuciones, la formación, el reconocimiento social, la carrera profesional, también sería importante, y debería serlo para cualquier gobierno y para cualquier sociedad, garantizar que el trabajo de sus empleados públicos se haga en condiciones satisfactorias, que indudablemente van a influir en la motivación personal, en la propia calidad de vida y, por tanto, en una prestación totalmente positiva del servicio, que termina traduciéndose, evidentemente, en la calidad del servicio a la ciudadanía como elemento receptor, estos ciudadanos, de ese servicio. Buscar una buena relación del trabajador público con el puesto de trabajo y con su puesto de trabajo y, por supuesto, con el entorno, harán posible que se produzca una interconexión con su faceta no solamente como trabajador público, sino también como ciudadano. Tenemos a nuestra disposición, señorías, suficiente legislación que nos permita, eso sí, siempre con decisión y con voluntad política, hacer realidad los postulados que hemos venido tratando en los últimos tiempos sobre transparencia, sobre conciliación de la vida familiar y laboral, sobre reconocimiento social, administrativo y político de quienes trabajan para servir indudablemente a los demás. Y hay además, en este caso, dos elementos que son los que traemos hoy a la propuesta de impulso, que nos parecen importantes porque nos sirven, entre otros muchos, para cumplir esa función. Por un lado, lo relativo a los concursos de traslado y, por otro lado, lo relativo a las comisiones de servicio. Y seguramente nuestros empleados públicos, nuestros funcionarios y funcionarias laborales y estatutarios están perfectamente entendiendo lo que queremos decir con esto. En cuanto a lo primero, en cuanto a los concursos de traslado, se producen, como ustedes saben, cuando se lleva un mínimo de tiempo en el último destino. Es cierto que la modificación del decreto que aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo mediante el Decreto 107/2013 de 25 de junio, es evidente que da un cierto aire de movilidad y promueve la creación de los concursos abiertos y permanentes. Pero también es cierto que aún quedan muchos temas por determinar en lo que deberían ser las bases reguladoras y qué aspectos, sobre todo, van a ser los que se pueden valorar. Y me refiero fundamentalmente, señorías, a los concursos de traslado entre los puestos bases, aquellos que no tienen ningún tipo de jefatura. Se valoran cuestiones y situaciones, a criterio de mi grupo político, que hoy día no se ajustan totalmente a la realidad. Las condiciones familiares han cambiado, el tipo de vida también ha cambiado y ha cambiado incluso el tipo de familia. Y, por tanto, señorías, habrá que aplicar a las nuevas situaciones nuevos procedimientos que permitan valorar y evaluar nuevas perspectivas. La antigüedad, principal elemento de los denominados puestos base, no puede ser el único elemento referencial de calidad. Habrá que tener en cuenta otras cuestiones que hagan posible, desde luego, atender y que sean también valorables y que formen parte, como ya he dicho, de la conciliación de la vida familiar y laboral. Ascendientes y descendientes que requieran cuidados y atención, hijos menores de edad con problemas y un largo y extenso catálogo de situaciones y peculiaridades que habrá que tener en cuenta. En cuanto a las comisiones de servicio, como algo excepcional para cubrir un puesto de trabajo que no puede ser cubierto con carácter definitivo, también habría que revisar y abrir los abanicos de las posibilidades y revisar el cuándo, el cómo y el por qué se llevan a efecto. Esta figura legal no puede servir, señorías, solamente a los intereses de la Administración. Totalmente relacionado con el primer supuesto, con el de los concursos de traslado, deberíamos recoger en la convocatoria, debería recoger el Gobierno en la convocatoria, la valoración y la evaluación de aquellos elementos que igualmente favorezcan a los empleados en su trabajo diario. En el caso de la Administración educativa, como ustedes saben, las comisiones de servicios por asuntos humanitarios han venido cumpliendo esa función social e integradora que venimos haciendo referencia desde el principio de la puesta encima de la mesa de esta propuesta de impulso.
En definitiva, señores y señoras diputadas, son cuestiones que hoy traemos para debatir y que harán posible que el trabajo de aquellos que sirven a los demás sea o tenga incentivos que redunden, desde luego, en la calidad de la prestación del servicio público. Empleados formados, remunerados adecuadamente y, sobre todo, contentos con sus expectativas laborales e insertados plenamente como ciudadanos, darán seguramente, señorías, un toque de ilusión y de esperanza a esa máquina pesada y un tanto gris que se llama Administración Pública. Muchas gracias. Gracias, señoría. En turno en contra o de fijación de posiciones. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Sies el señor Escobar Muñoz, por tiempo de 5 minutos. Con su permiso, señora vicepresidenta. Buenos días, señoras y señores diputados. Señor Escribano, de entrada y de salida, le digo que vamos a votar a favor de su propuesta, y no es por solidaridad corporativa, porque usted sea funcionario público y yo también lo sea, sino porque me parece que es de sentido común y es de justicia. Aunque creo que se queda un poco corta, porque en realidad lo que hay que resolver definitivamente y hay que abordar y hay que regular es el régimen general de provisión de los puestos de trabajo en la Administración pública. Usted y yo procedemos de un ámbito de la función pública en el que está muy regulado. Los concursos de traslado están bastante regulados. Incluso las comisiones de servicios están también muy reguladas. Cosa que, sorprendentemente, paradójicamente, no existe en otros ámbitos de la Administración pública, que es el que yo creo que esta propuesta contribuye a aclarar y a regular. Y claro, para que el régimen general de provisión de puestos de trabajo dé seguridad y dé garantía a los que estén interesados en la movilidad profesional, tiene que haber los concursos generales de traslado que sean previsibles, que se sepa cuándo son, que sean periódicos, que se sepa cada cuánto tiempo, que sean completos. Usted sabe que incluso en un sector como el nuestro, bastante regulado, siempre queda la pelea de si se sacan a concurso todas las plazas o no se sacan todas las plazas. Entonces, yo creo que hay que abordar efectivamente la provisión general de puestos de trabajo en la función pública, extender, quizás podríamos decir de manera simplista, extender lo que ya está regulado en algunos ámbitos al resto en los que no hay prácticamente nada. Y luego también hay que regular los regímenes especiales o las situaciones singulares de la provisión de esas plazas con criterios claros, con criterios objetivos, con transparencia, dejando el menor margen posible a la discrecionalidad de los jefes de turno. Tiene que quedar muy claro. Cuando hablo de regímenes especiales me refiero a las comisiones de servicio y otras formas parecidas de provisión. Tiene que dar bien claro a quién se da, por qué se da y a quién no se da, por qué no se le da. Que esto que incluso en la enseñanza usted sabe que cada año hay polémica sobre a quién se conceden comisiones de servicio y a quién no se conceden comisiones de servicio. Y también usted sabe que esto, ya cuando entramos en el reconocimiento de situaciones singulares, entramos en un pequeño avispero que entre los funcionarios es bastante conocido. Usted seguramente, como es bastante joven, pues a lo mejor no se acuerda cuando existía el derecho de consorte entre los docentes, que permitía acompañar al consorte a un destino que seguramente que entonces era bastante codiciado y que al que otros no tenían acceso. Naturalmente ese derecho de consorte está extinguido, se quitó, y precisamente por reclamación de los propios docentes, de los interesados. Decían, ¿por qué un soltero o una soltera tiene que tener menos derecho a las plazas más codiciadas en las grandes localidades que el que está feliz y santamente emparejado? Porque entonces era feliz y santamente emparejado. Luego, naturalmente, la evolución de la sociedad ha sido muy fuerte, muy rápida. Ya el modelo de familia no es el de papá, mamá, pasando por la catedral o por la iglesia del pueblo, y se han regulado esas situaciones. Pero eran los propios maestros y maestras los que decían, vamos a ver, ¿por qué nos penalizan a los que somos solteros o solteras? Esto es una forma indirecta de potenciar determinada forma de unidad familiar, ¿no? Y claro, entre el derecho a la igualdad, garantizar el derecho a la igualdad de todos, con el reconocimiento de las particularidades y de las singularidades, ahí hay un espacio de colisión que no es fácil de resolver. Usted sabe que ese es un avispero que no es fácil de resolver. Sin embargo, yo creo que es lógico y es justo que se reconozcan por lo menos determinadas situaciones. En fin,
Insisto que vamos a apoyar su propuesta, aunque desde luego nos parece que se queda un poco corta al centrarse quizás demasiado en el tema de las comisiones de servicio o en algunos aspectos que han sido nuevos sobre la legislación que usted y yo hemos conocido, lo de la conciliación de la vida familiar y la vida laboral. Eso hay que regularlo, hay que aclararlo, intentando buscar ese equilibrio difícil entre el derecho a la igualdad en el acceso de todos y el reconocimiento, por justicia, por razones humanitarias, de situaciones singulares en las que efectivamente no solo, como usted expone usted en su texto, no solamente la antigüedad sea el valor que se tiene en cuenta, sino las situaciones de menores, de mayores dependientes que puedan estar en esa situación. Y queremos que, aunque su propuesta no regula todas estas insuficiencias que hay, desde luego avanza claramente en algunos aspectos que tienen que ser, desde luego, desde hace mucho tiempo corregidos. Nada más y muchas gracias. Gracias, señoría. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, Extremadura Unida, tiene la palabra la señora Rubio Díaz, por tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Señorías, comparezco ante esta tribuna para fijar posición en nombre del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida en relación o con respecto a la propuesta de impulso que se presenta por parte del Partido Socialista Regionalista. Decía su portavoz que en esa propuesta de impulso trata de establecer dos vertientes o dos situaciones distintas que son lo mismo, que no son lo mismo, le tengo que decir, porque por un lado está el concurso de traslados y por otra lo que son las comisiones de servicio. Y utiliza en sus argumentos dos cuestiones distintas. Por un lado, la inclusión en lo que se refiere a ese concurso de traslados en los puestos base de lo que es el destino del cónyuge, ascendientes, descendientes que requieran cuidado, hijos menores, apelando siempre a esa conciliación de la vida familiar y laboral, y por otro lado hace referencia a que se incluya un capítulo dentro del ámbito de lo que son las comisiones de servicio por razones humanitarias semejante al que se regula actualmente en el ámbito docente. Por lo tanto, vistas a esas cuestiones, para fijar la posición no podemos obviar partir del marco jurídico en el que nos encontramos actualmente. Y tanto es así que, en primer lugar, no podemos obviar que es de reciente aprobación el Decreto 107/2013, al que usted hacía referencia en su intervención, en el que, por un lado, respecto a los concursos de traslados, no solamente hace una valoración de lo que es la antigüedad, sino que entra a considerar otros conceptos que se expondrán posteriormente. Y en cuanto a las comisiones de servicio, no se recoge actualmente, es verdad, esa posibilidad de razones humanitarias, pero porque es una figura que aparece claramente únicamente adscrita a lo que es el personal docente, estableciendo, digamos, tres regulaciones distintas según el personal sea docente, sanitario o administración general, que es de lo que aquí estamos hablando. Estamos hablando de comisiones de servicio en el ámbito de la administración general. Si partimos de esta situación normativa y nos remontamos al año 1990, que es de la que data la Ley de Función Pública, como usted reconocía en su intervención, claro que es una legislación obsoleta. Han tenido ustedes 17 años de vigencia de esa Ley de la Función Pública hasta el momento actual para hacer las revisiones y las actualizaciones oportunas, y nada hicieron al respecto. Sin embargo, este Gobierno toma las riendas y hace un primer decreto que, si tiene un cierto éxito, es porque actualiza esa normativa obsoleta, ese reglamento de provisión de puestos de trabajo del año 96, y permite una actualización más correcta con los tiempos que corren. En este sentido, hemos de decir que lo que se permite con este decreto es un procedimiento ágil y eficaz, permite que esos procedimientos de provisión garanticen pues no solamente la agilidad, la transparencia y la objetividad, la seguridad jurídica y, por supuesto, la imparcialidad dentro del proceso. No podemos obviar que este decreto es el resultado del consenso no solamente de las organizaciones sindicales, sino que además cumple y tiene un dictamen favorable del propio Consejo Consultivo. Es más, este decreto da respuesta a esas reclamaciones no solamente por parte de las organizaciones sindicales, sino también que por parte de los empleados públicos se viene haciendo. No puede obviar usted que desde el año 1999 no se han convocado concursos de traslado, y si se ha hecho uno cada 2 o cada 3 años. Por lo tanto,
Con este decreto lo que se trata es de dar respuesta a ese concurso de traslados demandado por parte del empleado público sin obviar el carácter transitorio. Estamos de acuerdo en que es necesario una legislación nueva que se actualice y que regule y desarrolle ese Estatuto Básico del Empleado Público del año 2007, que, como reitero, tuvieron la oportunidad de hacerlo, pero nunca pensaron en introducir estos mecanismos cuando estaban en el Gobierno y ahora lo plantean desde la oposición. Por lo tanto, el decreto permite una mayor relevancia a todo lo que son esos criterios o méritos generales y objetivos, que es lo que debe prevalecer, y asimismo se establece una serie de valoraciones. Decía usted y hace referencia en su propuesta que solamente se valora la antigüedad. Y, sin embargo, cuando se hace referencia en este decreto último del 2013, los concursos deberán valorarse necesariamente los méritos adecuados a las características, y hace referencia no solamente a la antigüedad, sino también a la posesión de un grado personal determinado, a la valoración del trabajo desarrollado, a los cursos de formación y perfeccionamiento, incluso a la permanencia en el puesto de trabajo. Todo ello siempre de acuerdo con los criterios de las bases que deben regular la convocatoria correspondiente. Y en cuanto a la supresión o la eliminación del destino del cónyuge, se ha hecho por razones de agilidad y de igualdad. No podemos evitar que claramente la contemplación hasta este momento de ese mérito lo que suponía siempre era una ruptura directa con el principio de igualdad, que debe ser la base del acceso a la función pública. Por lo tanto, con este decreto se va a garantizar una convocatoria inmediata de los concursos de traslado. Cosa bien distinta es que nos planteemos una regulación, una revisión de lo que son las comisiones de servicio, en el ámbito de la Administración general, pero eso debe ser una cuestión que debe ser planteada en los trabajos preparatorios de esa nueva ley, de ese nuevo bloque normativo de función pública, que es lo que compete a la Administración general, y no a través de esta propuesta de impulso. Nada más y muchas gracias. Gracias, señoría. En turno de réplica por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, tiene la palabra el señor Escribano Sánchez por tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Don Pedro, gracias por lo de joven. Yo me tengo todavía por joven. Hay muchos viejos jóvenes y hay muchos jóvenes viejos. Entonces, se lo agradezco. Y ahora, al margen de broma, efectivamente, esta propuesta de impulso, doña Inés, qué teatral nos queda eso de doña Inés, esta propuesta de impulso no trata de solucionar los problemas que no se pueden solucionar en 3 meses ni en un año, evidentemente. Y es verdad que el Partido Socialista estuvo gobernando antes que han gobernado ustedes, y es verdad que hubo cosas que se hicieron y otras que no se pudieron hacer. Pero, vamos, de todas formas, meter la cuña publicitaria diciendo que nosotros no hemos modificado la Ley de Función Pública a pesar de los años en los que hemos estado es como poco curioso, Mire, no es lo mismo un concurso de traslado, y lo digo sobre todo para ilustrar a sus señorías, que una comisión de servicio. Un concurso de traslado lo que pretende es que el empleado público vaya a un puesto de trabajo que o bien le gusta por las características del puesto de trabajo desde el punto de vista técnico, o bien le gusta porque la población donde está ese puesto de trabajo le conviene para desarrollarse no solamente laboralmente, sino también como ciudadano. Pero es verdad que, a pesar de ese decreto de modificación de la provisión de puestos de trabajo, que supuestamente con la nueva Ley de Función Pública, que por cierto era una de sus pretensiones en el programa electoral, la Ley de Función Pública, y vamos ya a media castaña del recorrido. No sé si el año que viene será posible o no, pero bueno, quería decirle, esa Ley de Función Pública nueva que desarrollará el Estatuto del Empleado Público determinará, aclarará, superará. Casi siempre cuando se hace algo se pretende hacer para mejorar lo que ha habido antes. Pero, sin embargo, señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la política suya es restrictiva. Yo ya no entro en que se esté más o menos de acuerdo con lo que se ha hecho o con el decreto que ha modificado la provisión de puestos de trabajo. Lo que sí le digo es que es restrictiva, porque normalmente hay que llegar a cosas que puedan beneficiar a más gente. Le pongo un ejemplo concreto. No es demasiado afortunado el texto de la propuesta de impulso, porque habla solamente de ampliar a los cónyuges. Han eliminado
el valorar que un cónyuge o un compañero o compañera viva en tal localidad, porque dicen ustedes que ¿y qué pasa cuando no trabaja en la Administración pública? ¿Y por qué no lo hemos ampliado a los casos donde el compañero o compañera se pueda documentalmente probar que vive en tal sitio y que efectivamente se pueda premiar de alguna manera, valorar para que puedan vivir en el mismo sitio? Es que su política es restrictiva hasta en estos límites, es restrictiva. Elimina cuestiones, entendemos desde mi grupo parlamentario, que favorece de alguna manera el desarrollo personal de los empleados públicos. En las comisiones de servicio, que vuelvo a aclarar porque parece que yo lo he intentado mezclar y en absoluto lo he mezclado, lo que he dicho es que los concursos de traslado y las comisiones de servicio tienen elementos comunes que, si se modifican, podrían ir en beneficio de los solicitantes, que son los empleados y las empleadas públicos. En las comisiones de servicio, por casos humanitarios, yo lo que planteo es ¿por qué solo se dan en el ámbito educativo? ¿Por qué no se dan en el sanitario o en los cuerpos generales? Porque el argumento de una comisión de servicio con carácter humanitario en el mundo educativo no es solamente para que puedan atender a los familiares que tengan problemas, sino porque así se integra el docente o la docente en su puesto de trabajo y al año siguiente no tiene que concursar a otro sitio. Pues ¿por qué no se amplía al personal sanitario o al personal de la Administración General, además de hacerlo restrictivo? O sea, ustedes lo hacen restrictivo. Yo lo que pretendo, nosotros pretendemos con esta propuesta de empleo, no es ni, de impulso, no es ni más ni menos que ampliar los casos para que haya más beneficiarios. Después le cuento a usted al consejero de lo que hemos hablado, porque evidentemente creo que está en otras cosas y me parecía importante que esta propuesta de impulso, aunque no es definitiva ni es el total de lo que habría que haber hablado, pero sí sirve para abrir una brecha en lo que viene después. Es que o se hace ahora o no se puede hacer después, ya cuando la Ley de Función Pública nueva esté en vigor, evidentemente, o cuando el Estatuto del Empleado Público esté completo. Es decir, es que hay posibilidades de que ahora haya modificaciones en lo que después va a ser la regulación jurídica de estas cuestiones. Y me parece importante, y desde luego me parece que las comisiones de servicio de temas humanitarios y los concursos de traslado que recojan otra serie de elementos van a favorecer el que el empleado público trabaje con más ganas. Y lo he dicho al principio, no solo vale el salario, no solo vale la formación, vale también que alguien en su puesto de trabajo se encuentre a gusto. Y se encuentra a gusto cuando por parte de la Administración hay algo, un elemento que le resulte beneficiario, que puede ser el traslado a una localidad que le venga bien, o que puede ser el traslado a un puesto de trabajo que le convenga más. Señoría, o puede ser, sí, ya voy terminando, señora presidenta, o puede ser un trabajo, aunque sea temporal, que es lo que determina la comisión de servicio, pero que pueda desarrollarse en todas sus posibilidades, no solamente como empleado de esa Administración, sino también, que es lo más importante, señoría, como persona y como ciudadano. Muchas gracias. Gracias, señoría. Para cerrar el debate, los grupos parlamentarios de menor a mayor tienen un turno, cada uno de ellos, por tiempo de 5 minutos. En primer lugar, tiene la palabra el señor Escobar Muñoz, por tiempo de 5 minutos. Brevísimamente. Lo de joven es cierto. Usted sabe que los profesores que disfrutaron del derecho de consorte están todos jubilados o en puertas. Y la mayoría del colectivo que participa en los concursos de traslado dice, ¿eso del derecho de consorte qué era? Ese derecho se eliminó como otros derechos más antiguos, como el de pernada y otros derechos que, en fin, que felizmente fueron eliminados, ¿no? Supongo que al que le privaron de ese derecho, pues no le gustará, pero efectivamente eso fue así. Lo de la juventud ya sabe usted que es ciertamente relativo. Solo quiero reiterar que el respaldo a su propuesta efectivamente no es por corporativismo. Es porque es una medida que puede ayudar a hacer más eficaz la función pública. Y de luego, como aquí todos queremos quedar bien y todos valoramos los trabajos de unos y de otros y parece que estamos un poco picados a ver quién reconoce más valores a los trabajadores públicos. Como yo soy trabajador público, he tenido cierto pudor a la hora de hacerlo,
Pero yo quiero también que conste, que esto con absoluta seriedad, la defensa y el reconocimiento que usted ha hecho, yo lo comparto, de la responsabilidad, del trabajo y de la entrega de los trabajadores públicos, que ni son muchos, ni están bien pagados, ni son unos privilegiados, que son, digamos, los tópicos que se suelen manejar en ámbitos en los que obviamente no son de la función pública, y especialmente en tiempos de crisis en los que hay recortes generalizados de los derechos de los trabajadores, pues puede pensarse erróneamente, injustamente y de manera interesada que los funcionarios son muchos, que están muy bien pagados y que son unos privilegiados. Y luego, ya digo, vamos a aportar su propuesta, a pesar de que, y a lo mejor usted me lo reconoce, se queda un poco corta. Yo creo que la provisión general de los puestos de trabajo, que empezaría por conocer las relaciones de puestos de trabajo para empezar, y las plantillas, como tenemos en los centros docentes, y eso hay que empezar por ahí, para poner racionalidad en todo eso, y que haya seguridad jurídica en los concursos de traslado, que sean periódicos, que los funcionarios puedan hacer sus previsiones sabiendo cuándo es el concurso, qué plazas hay, qué requisitos hay. Y eso de momento no es así. Y luego hay que regular, yo creo que es necesario regular en el resto de la administración que queda fuera del ámbito educativo, las comisiones de servicio. Hay que regularlas, con criterios claros, criterios concretos, con criterios que establezcan, que no rompan el equilibrio entre el derecho a la igualdad y el derecho a la singularidad que tenemos cada uno. Nada más, no era necesario quizá haber hecho uso de la tribuna, de escaño para haberlo hecho, pero que le quede claro eso. Señor Escribano, nada más. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, tiene la palabra el señor Escribano Sánchez, por tiempo de 5 minutos. Bueno, es evidente, señor Escobar, que una propuesta de impulso, pues claro que se puede quedar corta, porque habría que traer varias cuestiones aquí para hablarla. Pero también es evidente que lo que se pretende con la propuesta de impulso que hoy traemos aquí es que se reflexione, fundamentalmente que se reflexione con lo que va a ser, en teoría y en la práctica, el futuro de la función pública. Si hemos modificado el reglamento de provisión de puestos de trabajo, si estamos hablando de que va a haber concursos de traslado, que además van a ser abiertos, permanentes, flexibles, etcétera, etcétera. Si además las comisiones de servicio deben quedar perfectamente reguladas para casos excepcionales, como decía el consejero en una de las intervenciones, y yo estoy de acuerdo, para casos excepcionales. Si además tienen que tener una duración en el tiempo y no dejar que sigan hasta que el puesto sea cubierto. Es decir, si todo eso nos va a llevar a una normativa que de alguna manera aglutine todo el proceso administrativo del que estamos hablando, que va a ser la Ley de Función Pública de Extremadura y el desarrollo del Estatuto del Empleado Público, tenemos que considerar que hay cuestiones, si el reglamento de provisión de puestos de trabajo no tiene por qué someterse a esta Cámara, no tiene que traerse a la Asamblea y es una potestad del Gobierno, cuando llegue la Ley de Función Pública y cuando llegue el desarrollo completo del Estatuto del Empleado Público, que sí tendrá que pasar por aquí, tendremos que tener ya atados los suficientes elementos para que al final esa ley, me parece a mí, que sea una ley, yo creo, de casi todos o de todos. Es decir, yo soy partidario de que cada uno tiene que tener su propia filosofía, pero hay cuestiones en las que evidentemente hay que ponerse de acuerdo, y un ejemplo fue la Ley de Educación o la Ley de Turismo o la Ley de Pesca en la anterior legislatura. ¿Eso es posible ahora? Pues no lo sé, porque mi grupo parlamentario no está gobernando. Si estuviera gobernando, yo ya les diría de antemano que seguramente pueda ser, pero es que el problema de tener una mentalidad recortista es que no solamente se tiene en aspectos económicos, desgraciadamente, y no se lo tomen a ustedes a mal, sino que en ocasiones se piensa en restringir derechos. Y permítanme que me refiera en concreto al señor consejero, que en otro tipo de cosas, evidentemente a nivel personal, le aprecio bastante. Cuando alguien quita el derecho, iba a decir otro derecho que no venía a cuento, cuando alguien quita el derecho a concursar valorando la situación y la localidad del cónyuge, lo que hay que hacer no es quitarlo, es estudiar la posibilidad de abrirlo a otras cuestiones. Se ha quitado cuando el cónyuge o la cónyuge es empleado público o es funcionario. ¿Y por qué no se estudia el caso de ampliarlo a aquellos casos en los que se demuestre que esa otra parte, me dice el consejero que estamos en ello, ¿vale?, que en esa otra parte
se valore aunque esté trabajando en la empresa privada, o que tenga una enfermedad y que sea dependiente en no sé qué grado y necesite echarle una mano el compañero o compañera, el marido o la mujer. Si de lo que se trata aquí, con esta propuesta de impulso, es de abrir el abanico a posibilidades que hagan posible que los empleados públicos no solo estén contentos por ganar su sueldo, que no lo están, evidentemente, nunca lo hemos estado, estaría bueno. Siempre queremos un poco más porque siempre necesitamos un poco más. Sino que haya otras cuestiones, como la silla donde se sientan los que trabajan en una mesa. Tendrá que ser una silla cómoda y seguro que eso va en beneficio del trabajo que desarrolla ese empleado o esa empleada pública. O, por ejemplo, el que se dedica a ser policía, pues que tenga elementos de seguridad, o el que se dedica a limpiar calles. Es decir, de lo que se trata con esto no es ni más ni menos que favorecer la posibilidad de que nuestros empleados públicos estén contentos y es un elemento más, y como tal hay que tomarlo. Y ahora estamos a tiempo, porque ahora por delante viene, en teoría y espero que en la práctica, una nueva ley de función pública, un desarrollo completo del Estatuto Básico del Empleado, la provisión de puestos de trabajo, que es una provisión que es parcial, porque hay que desarrollarla, pero ahora es cuando hay que hablar de ello, no cuando las cosas estén a toro pasado. Entonces, tómenlo ustedes, señorías, señores y señoras diputados de los grupos parlamentarios, como algo que hacemos para una cuestión muy importante, que son nuestros empleados públicos, y que cómo no vamos nosotros, diputados y diputadas de esta Cámara, el Gobierno de Extremadura, a defender a nuestros empleados públicos, es decir, los que ponen en marcha nuestras políticas de cara a la ciudadanía para servir a esa ciudadanía. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señoría. Para cerrar el debate por el grupo mayoritario tiene la palabra la señora Rubio Díaz por tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Bien, para fijar la posición de este grupo parlamentario respecto a esta propuesta de impulso, le voy a explicar cuál va a ser la posición de este grupo parlamentario, porque yo en la primera intervención lo que he hecho es atender fundamentalmente a los criterios y a la posición en la que usted manifestaba en su propuesta de impulso. No ha dicho este grupo parlamentario ni esta persona que les habla en nombre del grupo parlamentario que vayamos a manifestar un voto en contra de esta propuesta de impulso. Lo que ha quedado claro, o lo que ha tratado de esclarecer esta portavoz, es que hay dos cuestiones distintas que son bien diferenciadas y que tienen tratamientos distintos a día de hoy con la legislación que actualmente tenemos en este ámbito. Y claramente ha expuesto usted, por un lado, el concurso de traslados, que viene a ser el sistema normal y habitual de provisión de puestos base, y la excepción, las comisiones de servicio. Y como bien recoge la propia propuesta de impulso, hace referencia a esa necesidad de asemejarlo o de buscar la cercanía a lo que se establece en las comisiones de servicios de otros ámbitos o de otros subsectores dentro de la Administración, como es el subsector docente, en el que claramente aparecen esas comisiones de servicios reguladas de una manera muy específica por razones humanitarias. Y esa cuestión, a día de hoy, le repito que con la legislación que tenemos vigente, y a pesar de que se ha llevado a cabo una modificación importante con ese decreto 107/2013, no sería susceptible de ser objeto de aplicación de una manera inmediata. Por lo tanto, lo que no tenemos que tratar de crear son falsas expectativas inmediatas de cara al empleado público, porque a este grupo también le importa el empleado público y porque a este grupo también le preocupa que los empleados públicos puedan conciliar la vida laboral y su vida profesional. Y, de hecho, desde que está en el Gobierno de Extremadura, el actual Gobierno de Extremadura, no ha dejado de trabajar de manera incesante por buscar todas esas medidas que traten de conciliar y acercar la vida laboral y la vida personal de los empleados públicos. Y le decía, actualmente, con la legislación vigente, y se lo decía en la primera intervención y se lo reitero ahora, las comisiones de servicios por razones humanitarias no existen en el ámbito de la Administración General, y eso lo saben ustedes, tanto el portavoz del Partido Socialista como el portavoz de Izquierda Unida. Únicamente aparecen reguladas actualmente en el ámbito docente, pero no en el ámbito de la Administración General. Saben que en el ámbito de la Administración General es
únicamente de aplicación la Ley de Función Pública, que es la que está vigente y que tendrá que ser objeto de una nueva regulación o incluso de establecer ese nuevo bloque normativo. Y decía y hacía usted referencia que yo durante la primera intervención le había hecho referencia a que habían tenido la oportunidad ustedes de hacerlo y que no lo habían hecho. Y no se lo he hecho con ánimo de un ataque, ni muchísimo menos. Lo he hecho con todo el ánimo de defender lo que ustedes tuvieron la oportunidad de haber hecho desde el año 90, que es la Ley de Función Pública, año 96, Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, año 2007, Estatuto Básico del Empleado Público, y hasta el año 2013 no se ha hecho la primera actualización de ese Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo. Y aunque le duela, eso lo ha hecho el Gobierno del Partido Popular. Lo ha hecho el Gobierno del Partido Popular buscando dar respuesta a esa demanda que por parte de los empleados públicos, como bien ustedes saben, que dice que le duele a los empleados públicos, pues debe saber también que una demanda y una reivindicación constante de todos los empleados públicos es que se resolvieran los concursos de traslado que estaban paralizados desde el año 2009. Y con ese carácter transitorio, para dar respuesta a esa demanda por parte de los empleados públicos, nace ese decreto 107/2013, para atender a esas respuestas, para garantizar un procedimiento de provisión ágil e igual para todos. Pero le digo, en cuanto al resto de cuestiones que aquí se plantean en esta propuesta de impulso, serán cuestiones en las que tendremos que trabajar todos, porque desde luego a todos nos preocupan los empleados públicos, a todos nos preocupa que concilien su vida laboral y su vida personal y, por supuesto, eso tiene que ser un trabajo desde el consenso y desde el acuerdo de los tres grupos parlamentarios, de la mano del Gobierno de Extremadura, buscando, por supuesto, ese nuevo bloque normativo que permita la adaptación de la legislación vigente actualmente a las necesidades reales que actualmente les toca vivir a los empleados públicos. Nada más y muchas gracias. Gracias, señoría. Seguidamente vamos a someter a la consideración de la Cámara, señorías, la presente propuesta de impulso que se acaba de debatir. Para que no haya dudas, tenemos varias cosas pendientes de votación. Voy a someter a la consideración de la Cámara la propuesta de impulso ante el Pleno número 124. La 124, que es la que se acaba ahora mismo de debatir. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 63, votos a favor 63, ninguno en contra, ninguna abstención. Por unanimidad de los presentes queda aprobada la presente propuesta de impulso, que es la número 124. A continuación, señorías, someto a la consideración de la Cámara la propuesta de impulso anterior, que es la propuesta de impulso ante este Pleno número 120. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 63, votos a favor 29, votos en contra 31, abstenciones 3. Queda rechazada. A continuación, señorías, y por traslado de los tres portavoces parlamentarios, en cuanto a las enmiendas transaccionales presentadas en el debate sobre el dictamen de la reforma del reglamento de la Cámara, me comunican los portavoces que solamente ha sido aceptada una de las enmiendas transaccionales, que es la que habla sobre la posibilidad de libre designación del letrado mayor a la hora de su nombramiento. ¿Es así? ¿Es así por parte de los tres grupos? Por tanto, quedan rechazadas el resto de enmiendas planteadas por el Grupo Parlamentario Popular.
Hay planteadas dos enmiendas transaccionales, señoría, por acuerdo de los tres grupos parlamentarios por unanimidad, que son las siguientes. Propuesta transaccional del consenso de los tres grupos parlamentarios a la enmienda número 8, correspondiente al artículo 38.1 del reglamento, que dice lo siguiente. Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación en caso de expulsión del grupo parlamentario de todos los diputados de una formación política integrados en el seno de una coalición o federación, ni en el supuesto de separación por disolución de dicha coalición. En dicho caso, todos los diputados separados o expulsados pasarían a formar grupo parlamentario propio o pasarían al grupo mixto según lo previsto en el reglamento. Y la siguiente enmienda transaccional, señorías, sería la número 25, a la enmienda número 25 correspondiente al artículo 144 bis. Y dice la enmienda transaccional suprimir tras u otra causa la palabra grave. Está clara toda la posición por parte de los tres grupos, imagino. Dicho esto, señorías, someto a la consideración de la Cámara. ¿Algunos de los tres portavoces parlamentarios quieren hacer alguna de las votaciones por separado? El portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde sí, el señor Escobar, tiene la palabra. Queremos retirar la enmienda 22 y 23. No queremos que se voten. Y el resto, como es difícil agrupar enmiendas, proponemos que se vote una por una. Que se voten todas una por una. La enmienda, señoría, cuando se refiere a la enmienda número 22 y 23, ¿se refiere al orden que tiene usted ahí en la carpeta o al orden que se le dio por parte de la ponencia? Pues es el que me acaba de llegar. Supongo que es el que figura en la carpeta. No, no es el mismo, por eso lo pregunto. Le digo los artículos y así quizá... El artículo, a ver, la número 22, el artículo 142C. Sí, correcto. Y la 23, 142D. De acuerdo. Quedan retiradas. Y proponemos que, o sea, queremos que el resto de enmiendas se voten una a una. Gracias, señoría. Sí, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra. Acaba de mencionar que se corresponden con la 142. Quisiéramos la confirmación si se trata efectivamente de la 142 o, sin embargo, estamos hablando de la 141. No. Estamos hablando de número 22, 142, apartado C, y número 23, 142, apartado D, en la relación viene, punto tercero. Viene mal. Bien, señor presidente, también este grupo parlamentario quisiera que se hiciesen las votaciones de forma independiente una a una. Gracias, señoría. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra. Gracias, presidente. También queremos que sea en votación individual las enmiendas. Gracias, señoría. Lo haremos así, de forma individualmente. Por tanto, señorías, someto a la consideración de la Cámara, en primer lugar, una a una, cada una de las enmiendas que se mantienen aún todavía vivas. Me pararé cuando haya una transacción en cualquiera de ellas. En primer lugar, señorías, las del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde sí es. En primer lugar, la enmienda número 3 al artículo 18.5. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 63, votos a favor 63, en contra ninguno, abstenciones ninguna. Por unanimidad de los presentes queda aprobada. ¿Les parece a los tres portavoces parlamentarios que acortemos el tiempo de exposición en la votación? En vez de 20 segundos, 10. A los servicios de la Cámara, por favor, acortamos el tiempo de exposición en la votación. Sí, el portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra. Es preferible que vayamos votando por el número de enmiendas de la ponencia.
en lugar de agrupadas por las de los grupos parlamentarios. La 1, la 2, la 3, la 4. Gracias, señoría, pero esta presidencia tiene un problema. Las tengo como las tengo y entonces eso sí que va a ser un lío. Eso sí que va a ser un lío. Claro. Que me hagan sus señorías sobre la marcha recordar los logaritmos elevados a la décima potencia ya es demasiado. Enmienda, señorías. Silencio, señorías. Continuamos con la votación, por favor. Enmienda número 5 al artículo 37. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 63, votos a favor 63, ninguno en contra, ninguna abstención. Queda aprobado por unanimidad de los presentes. Enmienda número 6 al artículo 38, apartado 2. Sí, el portavoz del Grupo Popular. Presidente, es que estamos advirtiendo que nosotros tenemos una relación distinta, con una numeración distinta. Señoría, cada vez que digo el número de enmienda, digo el artículo, y eso es absolutamente muy claro. Eso es muy claro. Por tanto, el artículo es muy claro en las enmiendas que estoy sometiendo a votación. Silencio, señorías. Continúo, señorías, continúo con el grupo de enmienda del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde SIES. Y dentro del número que diga, aunque a ustedes no le corresponda con el suyo, digo también el artículo que afecta. Y entonces eso está bastante más claro. Enmienda número 6, señoría, al artículo 38, apartado 2. Entramos en votación. Se para la votación. Se para la votación porque tienen un lío. Se para un momento la votación, señorías. Los señores diputados no leen los papeles. Lee ese párrafo y aclaración. Silencio, señorías. Silencio, señorías. Silencio, señorías. Señor Sánchez Duque, voy a tratar de aclarar, señor Cantero Calvo, voy a tratar de aclarar la cuestión. Mire usted, tienen ustedes ahí un documento donde dice: dado que la Comisión de Reglamento, en sesión celebrada el 22 de julio del 2013, acordó la reenumeración de los artículos del proyecto de reforma del reglamento conforme a las correcciones técnicas efectuadas, procedo a indicarles las equivalencias de las enmiendas que fueron presentadas con anterioridad a dicha reenumeración nueva. Asimismo, les indico que las enmiendas 4 y 39 no figuran en el listado por haber desaparecido el artículo al que se refería y haber sido retirada respectivamente. ¿Está claro, más claro? Sí, señor Cantero, tiene la palabra. Señor presidente, sí está claro, pero para darle mayor eficacia y no confundirnos, ¿podemos pedir un receso de 2 minutos para poder confeccionarlo de acuerdo a la nueva documentación que se nos ha aportado? A ver, señoría, tan difícil... Es la tercera documentación que tenemos. Pero, a ver, un momento, yo estoy dispuesto a dar todos los recesos que hagan falta, pero tan difícil es que yo voy diciendo el artículo y el grupo parlamentario. No tienen esta hoja en sus carpetas.
Pues, señorías, de acuerdo con los tres portavoces parlamentarios, vamos a hacer un receso de 5 minutos en el Pleno porque la votación está iniciada, no podemos continuar con el orden del día. Hacemos un receso de 5 minutos para que ponga el Grupo Parlamentario Popular en orden en los 2 documentos que tiene de número de enmiendas.